Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Vamos de inmediato con el primer contacto de nuestro programa en el día de hoy, porque hay situaciones que siguen siendo muy graves en el interior de la República. Vamos a hacer un contacto de inmediato con Lenin Danieri, periodista en Maracaibo. Vamos a conversar de inmediato con el periodista Lenin Danieri. Lenin Danieri es un super periodista zuliano, por cierto. No conversamos en semanas recientes cuando fue objeto de una muy dura agresión en el contexto de los problemas que estuvieron ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Lenin, por favor, danos detalle de esta situación con los saqueos en el Zulia, más de 500 negocios destruidos. Vimos el comunicado de Polar, vimos el comunicado de Fedecámara Zulia. ¿Cómo transcurrió el día miércoles? ¿Qué balance nos puedes dar en este amanecer del jueves? Te escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, Chuo, la situación está dista mucho de normalizarse, a pesar de que ya se restableció en algunos sectores del servicio eléctrico. Hay municipios que a esta hora todavía no tienen electricidad y desde hace ya varios días no tienen fluido eléctrico. En verdad, hay primeramente un colapso en los servicios públicos, falta el agua potable, falta la gasolina, y todo esto va en paralelo a las consecuencias del apagón, el daño que se le hizo al sector primario en lo que es la producción de leche y carne. Aquí se dejó de producir casi 5 millones de litros de leche, mucha de ellas se dañó, aparte de las toneladas de carne también que se pudieron. Estamos hablando me llegó ahora un informe reciente de Maticolca, una beneficiadora que está en la costa oriental del lago. Allí se pudieron 72 reses, lamentablemente. Eso es por otra cosa, es por un 30% que quita la gobernación para supuestamente vender a precio regulado, cosa que yo no sé dónde lo estarán vendiendo, pero el caso es que se les pudrió esa carne a la gente de la gobernación, nunca la fueron a buscar y ya el daño está hecho, ¿no? Pero es terrible las consecuencias que dejó el apagón, pero lo más preocupante es lo que sucedió posteriormente. Esta jornada de asaltos a establecimientos comerciales, estos saqueos que causaron no solamente destrozos y afectación, porque yo creo que Fedecámara se quedó corto con eso de los 500 establecimientos comerciales. Yo estoy seguro que fueron muchísimos más, tomando en cuenta que no incluyeron otros municipios y en el sur del lago donde también ocurrieron cosas muy fuertes y actos vandálicos muy terribles, ¿no? Pero indiscutiblemente ya los efectos empiezan a sentirse. La mayoría del sector comercio y servicios permaneció cerrado el día de hoy acá en el Zulia y gran parte del día de ayer. Mira, dudo mucho que esta semana por lo menos el sector comercial se vaya a restablecer, tomando en cuenta todos los elementos que te comentaba. Hay mucho temor porque se están registrando inclusive saqueos muy esporádicos. De repente hay personas vigilando y le caen al negocio y se le llevan los enseres a las personas. También recibo denuncias de extorsiones. Llega un policía y le dice: mira, danos tanto para evitar que te saqueen. ¿Qué cosa es eso? Pero mira, en verdad yo estoy muy preocupado porque justo ahorita se está vendiendo lo que quedaba en almacenes, lo que quedaba en inventario, pero la semana que viene, cuando no se pueda reponer ese inventario, porque la mayoría de las almacenadoras fueron desmanteladas por este grupo de delincuentes, yo no sé qué vamos a hacer, yo no sé qué vamos a comer. Hace unos días tuvo una cola en una panadería, las personas haciendo una cola enorme para comprar 10 panes franceses, algo así. Y esto tiende a agravarse tomando en cuenta todos los elementos que te acabo de comentar y el detallito de que no hay dinero en efectivo, los puntos no están pasando, no hay conectividad. Entonces muchos establecimientos comerciales reciben por el pago de un bien o un servicio,
presta mucho para la especulación. Es todo un problema, toda una calamidad lo que estamos viviendo aquí, Chugo. Lenín, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves. ¿Algún mensaje que quisieras dar desde el Zulia para toda Venezuela? Mira, Chugo, en verdad, viendo toda esta situación, ahí uno se da cuenta que lamentablemente, así como sale lo bueno, personas, comercios que se volcaron a ayudar a tenían sus plantas eléctricas y hacían que la conectividad, la comunidad cargara sus teléfonos celulares para que tuviera contacto con otras personas y también comerciantes que regalaron alimentos para evitar que se les dañaran y los aprovechara la población. También he visto cosas, casos muy específicos de personas que buscan aprovecharse, de querer vender las cosas mucho más costosas, las quieren vender en tantos dólares, mira, y no toman en cuenta el grado de calamidad que estamos viviendo justo en este instante. Es como si por ejemplo, hace poco cuando no había hielo aquí, había personas que querían vender la bolsa de hielo en 5 y 10 dólares. Mira, es como si tú te estuvieras ahogando y yo pasara de repente en una lancha y yo te dijera, bueno, mira, si tú te quieres montar la lancha y que te rescate, te alquilo el salvavidas y cuando te rescate tú me pagas tanto. ¿Qué es eso? Mira, de verdad yo no creo que la mayoría de los venezolanos sean así. Yo estoy seguro que es una minoría muy particular la que está haciendo este tipo de cosas y lamentablemente no han entendido que en verdad necesitamos que nos apoyemos unos a otros para en verdad lograr el verdadero cambio en el país, porque el cambio no es cambiar el gobierno, cambiar una institución, cambiar el país, cambiar desde adentro, y para eso se logra con un verdadero cambio y conciencia ciudadana. No puede ser posible que esté pendiente uno de perjudicar a otros. Eso tiene que acabarse. En el nombre de Dios yo espero que en las próximas semanas, cuando esta situación mejore, muchos entren en conciencia del grado de daño que ocasionaron al prestarse a este tipo de saqueos y actos vandálicos que afectaron gran parte de toda la dinámica de comercio y servicios acá en el occidente del país, Chugo. Lenín, te agradecemos profundamente, hermano, que nos hayas pintado este panorama. Era Lenín Danieri, desde Maracaibo. Gracias, hermano. Saludos, feliz día. Bueno, hicimos este contacto con Lenín Danieri porque percibimos que hay una especie de intento oficial de fingir una supuesta normalidad, ¿no? Ayer el señor ministro de Propaganda del régimen anunció que el de hoy es un día laborable, aunque continúa el asueto en materia escolar. Por cierto, yo no sé cómo va a ocurrir en Caracas esta activación del día laborable cuando no se tiene claro el tema del funcionamiento del Metro de Caracas. Por el contrario, la información que tengo a través de los trabajadores del Metro de Caracas es que anoche hubo un incidente que afecta el funcionamiento de este sistema de transporte. Gracias a la magia de una conexión telefónica desde la frontera occidental, desde Maracaibo, desde el Zulia, nos vamos al oriente de la República, a Guayana, con Carlos Zuniaga. Escuchemos. Vamos a hacer contacto de inmediato con Carlos Zuniaga desde Bolívar. En Bolívar está también una situación compleja, complicada. Recordemos que además es el epicentro de toda esta crisis eléctrica y allí se han producido severas represalias contra trabajadores de Corpoelec dentro del contexto general de la contingencia. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cuál es la situación en Bolívar en este amanecer del jueves 14 de marzo? Un saludo para ti, Chugo, y para toda tu audiencia. Así es, como tú dices, Bolívar es el epicentro de la noticia, pero ahora mismo hay mucho silencio porque no hay acceso por parte de los periodistas, ni siquiera al perímetro cercano a la central hidroeléctrica Guri. Sabemos que, por ejemplo, a media hora, 20 minutos antes de llegar al perímetro cercano a esta represa hay una alcabala militar que no permite ni siquiera el paso, no te digo yo de periodistas, sino de cualquier persona que quiera transitar por alguna razón por esa vía, de manera que es bastante complicada, y la única imagen que tienen los medios de comunicación, los periodistas, es la de un programa que transmitieron por Venezolana de Televisión, un programa aéreo que hicieron
sobre las condiciones que según el canal del Estado está Guri. Es lo único que nosotros sabemos de Guri, además de las denuncias que han estado realizando trabajadores en días previos al apagón, pero también son denuncias, como sabes, que se vienen haciendo desde hace años, solo que recientemente trabajadores habían advertido, incluso por el colapso de la industria, poniendo como ejemplo apagones que todos vimos en ruedas de prensa de Nicolás Maduro, por ejemplo. En un par de ruedas de prensa todos vimos cómo se les fue la luz en Miraflores y los trabajadores de Corpoelec llamaban la atención de ese tipo de situaciones y decían, bueno, si ni siquiera en Miraflores pueden controlar lo que pasa con el sistema eléctrico, ¿qué más pudiera ocurrir en el resto del país? Hablando de este tema de los trabajadores de Corpoelec, tenemos la situación compleja que sufre la ingeniero Damaris, en situación prácticamente de persecución, y también en la desaparición forzada del trabajador Giovanni Zambrano. ¿Qué se sabe de eso? Te lo pregunto además porque tú fuiste desde BPI el periodista que hizo la cobertura de la rueda de prensa que originó para Giovanni Zambrano este conjunto de inconvenientes. Te escuchamos. Sí, bueno, posiblemente esa haya sido la declaración que ha tomado, digamos, el gobierno o el organismo que ahora mismo sea responsable de la detención y posible desaparición del trabajador de Corpoelec, del técnico de Corpoelec, Giovanni Zambrano. Él acompañaba una declaración en la que no era ni siquiera el vocero, Chugo. El 18 de febrero nosotros entrevistamos a dos de sus compañeros y él estaba detrás, acompañando la declaración, respaldando lo que estaban diciendo sus compañeros, pero ni siquiera era vocero. Varios días después, el 27 de febrero, volvimos a ver a los trabajadores de Corpoelec, porque en ese momento ellos tenían en la mano, Giovanni Zambrano y otro compañero de él, tenían en la mano dos documentos que reflejaban una carta que les habría entregado Corpoelec donde les notificaban que eran jubilados. Decían ellos, no tenían edad para jubilarse ni tampoco habían cumplido el periodo completo para una jubilación, pero la estatal, debido a esas declaraciones, decían ellos en ese momento, los enviaron a jubilación. Les dijeron, miren, es mejor no vengan de nuevo a la empresa, están jubilados. Ellos ese día también declararon, hablamos ese día con Giovanni Zambrano y él, además de decir, bueno, de repente él puso un poco de resistencia al principio, pero cuando vio que se trataba de una orden y no era para nada una negociación, no le quedó otra opción, dijo que firmar este documento donde se autorizaba su jubilación. En ese momento también hizo un comentario sobre la industria, pues asumiendo que a partir de ese momento no podía ingresar de nuevo a Corpoelec, dijo, pido a mis compañeros que rescaten lo poco que queda del sector eléctrico. Fue la última vez que por lo menos públicamente supimos de Giovanni Zambrano. Luego de eso, pues pasó todo esto del tema del apagón. Ha habido pronunciamientos de la Intersectorial de Trabajadores y era común ver a los trabajadores de Corpoelec en las ruedas de prensa de la Intersectorial, pero luego del apagón y entendiendo digamos, de alguna manera la persecución que hay contra los trabajadores de Corpoelec, ellos dejaron de asistir a este tipo de actos públicos y hace 2 días entonces se registra esta situación con Giovanni Zambrano, con toda su familia. Unos funcionarios supuestamente del SEBIN se lo llevan detenido, desaparece por varias horas, regresa a su casa a las 3 de la mañana. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, vuelve a ser detenido. Esto pasó ayer, anoche, es decir, hace 2 noches, quiero decir. Luego entonces va a su casa a las 11 de la noche con funcionarios del SEBIN, hacen una especie de allanamiento, según cuenta su familia, y nuevamente está desaparecido. Ya son más de 24 horas que Zambrano, de 54 años, está desaparecido. Muchas organizaciones de derechos humanos en Venezuela se han pronunciado al respecto, incluso Juan Guaidó también lo ha hecho, y bueno, por supuesto, los más preocupados, la familia, amigos y compañeros de trabajo
que ahora mismo a cualquier trabajador de Corpoelec que nosotros llamamos nos dice, mira, te puedo dar un dato de dónde puede estar la falla, te puedo hablar sobre la situación del sector eléctrico, pero por favor no me nombres, porque la situación, pues ya ellos además tienen ya ejemplos de lo que les pudiera pasar ahora. Carlos, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 14 de marzo. ¿Algo más que quisieras agregar para que el resto del país conozca lo que está pasando en Guayana? Bueno, sobre la situación de Guayana, acá, a diferencia del resto del país, hay luz por un periodo más extenso. Ya por lo menos durante los últimos 2 días no se han registrado apagones prolongados, no en la mayoría de los sectores, pero hay sectores en donde sí se registran apagones. Lo que sí se mantiene en casi toda la región es la escasez de agua potable. Cubrimos una rueda de prensa de Asocomercio y daban un dato interesante. En el resto del país, como no hay efectivo, los puntos de venta, algunos no funcionan, entonces estarían cobrando en divisas, pero aquí en Bolívar hay una particularidad, y es que hasta en oro están transando los comerciantes, están aceptando incluso hasta 1 gramo de oro por un producto que la gente quiera comprar, o por varios productos que la gente quiera comprar. Es una particularidad que hay aquí, Chugo, como sabes, por el tema de la minería, que acá es bastante común. Le agradecemos de verdad, mira, altamente. Era Carlos Zuniaga, periodista Carlos Zuniaga, en vivo desde el estado Bolívar. Con este par de entrevistas tenemos un panorama bastante claro de lo que está ocurriendo, no solamente en el centro del país, sino en el Zulia, en la frontera, en el occidente y en la región guayana. Hablando de este último aporte, bueno, la intervención de Lenín Danieri desde Maracaibo nos da cuenta. Ayer conversamos con María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio, y el panorama que nos presentó de lo que ocurrió en Maracaibo era dantesco. Nos está diciendo hoy Lenín Danieri que se quedaron cortos los organismos empresariales al describir lo que está ocurriendo en realidad en el estado Zulia. Y Carlos Zuniaga me hace recordar, chico, una cosa que dijo en cadena nacional el señor Mauro Moros ayer. Recuerdan que decía que llamaba al pueblo a que cuando vean un trabajador de Corpoelec trabajando se le acercaran y le llevaran agüita y le llevaran una arepa? ¿Recuerdan? Bueno, resulta que lo que el gobierno le lleva a los trabajadores de Corpoelec son despidos, órdenes de captura, persecución y últimamente desapariciones. No se sabe dónde está en este momento el técnico de Corpoelec, Giovanni Zambrano. Tiene ya más de 24 horas desaparecido y su situación es tan grave o más que la de nuestro querido amigo Luis Carlos Díaz, que generó tanto revuelo a nivel nacional e internacional. Así que seguimos haciendo la pregunta: ¿dónde está Giovanni Zambrano? Lo queremos vivo y libre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno de los elementos más estremecedores del testimonio que nos acaba de dar el periodista zuliano Lenín Danieri es la manera como en el Zulia se perdió leche, se perdió carne. Nos habló de toneladas de carne podrida
allá. Bueno, ustedes recordarán que acá hemos denunciado en varias ocasiones el mecanismo ilegal, inconstitucional, mediante el cual algunos gobernantes oficialistas del Zulia y de otros estados se apropian de parte de la producción de carne de nuestros productores. Bueno, resulta que allá ese 30% que le arrebatan a los productores lo dejaron podrir. En esta Venezuela en la que hay hambre, en esta Venezuela en la que usted que me está escuchando tiene tiempo sin ver un trozo de carne de res en el plato de su mesa, en el plato de su casa, por la escasez, y la escasez determina además un tema de altos costos. Bueno, la situación es muy grave. Ayer pudimos conocer un comunicado de FEDENAGA, la Federación de Ganaderos de Venezuela, la Federación Nacional de Ganaderos, que pinta de manera cruda y realista la situación que se está viviendo, por supuesto agravada por el tema del apagón, pero que preexistía antes de esta contingencia. Tenemos en línea a Armando Chacín. Armando Chacín es presidente de FEDENAGA, es decir, es líder de esa legión de venezolanos que, a pesar de los pesares, a pesar de la ineptitud del gobierno, a pesar del acoso del AMPA, a pesar del acoso de la guerrilla, a pesar de todo eso, insisten en producir carne y leche para los venezolanos. Don Armando, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podría, por favor, resumir para la audiencia de Radio Caracas Radio el contenido de su comunicado? Le escuchamos. Sí, por supuesto, después de haber pasado 5 días, por supuesto, sin energía eléctrica, y también tener claro que nosotros hemos denunciado que en el país de la mayor cantidad de hidrocarburos que tienen en reserva, nosotros no tenemos con qué prender tractores, diésel para prender tractores, mucho menos generadores en 5 días. Mucha de la leche, sobre todo la leche, alrededor de 1.200.000 litros de leche del día se perdieron, que es más o menos la leche líquida, que es la que va para todo lo que tiene que ser alimentación, o posiblemente compuestos, yogures y ese tipo de cosas que se hacen con leche líquida. Recordemos que más o menos más de 3/4 partes de la leche que se saca en el país, que son 4 millones de litros, un poco menos de las 3/4 partes, se hace queso. Lo demás va haciéndose leche líquida para algunos procesos que se necesita, por lo menos un tipo de leche que sea de calidad, que es la leche que se enfría en las unidades de producción y va hacia las empresas para su procesamiento. No pudo ser posible, no había combustible para poderla extraer de las unidades de producción hacia las fábricas de procesamiento. Después tampoco había diésel para poder hacer el procesamiento y mantener las cavas prendidas en las empresas, y por supuesto tampoco había la posibilidad de llevarla ni siquiera a los centros poblados, en donde posiblemente pudo hacer vista como para consumo de una vez aquí. Entonces todo esto por supuesto lleva a que más o menos en los números que nosotros sacamos, que esa es la leche que va hacia las empresas, que es la que más se cuantifica, porque la otra es queso de matera, o lo que es el queso artesano, y es poco cuantificable porque no tenemos mucho el control sobre lo que se produce. Esa leche pues básicamente se perdió, pero peor aún, todavía las empresas que tienen procesamiento no tienen gas que necesitan para las calderas, y no tienen diésel para las calderas, y no se está dejando arrimar la leche que se está produciendo, corriendo. Por supuesto, ya tenemos en muchas fincas o en muchos centros rurales tenemos heladerías, pero no hay capacidad de procesamiento porque no se le ha entregado a las empresas el diésel y el gas para poder prender las calderas y las plantas para poder hacer el procesamiento. Todavía aún de ese 1.250.000 litros que más o menos son en leche líquida, corren el peligro de estarse perdiendo en un país que por supuesto deambula buscando alimentos. Estamos conversando con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA. Es estremecedor eso que nos informa don Armando, sobre todo en un país que, como usted dice, bueno, hay gente comiendo de la basura, hay gente deambulando buscando alimento, y el drama además de nuestros niños buscando fórmulas lácteas.
bueno, que se esté perdiendo esto porque no hubo energía, porque no hay diésel, porque no hay cómo salvar la poca leche que en efecto se pudo preservar, no hubo cómo arrimarla, cómo procesarla, es sencillamente doloroso, es criminal ciertamente. Háblenos ahora del tema de la carne. ¿Cuál fue el impacto de estas contingencias, de estas circunstancias en la producción cárnica? Sí, en la parte de la carne, por supuesto, tenemos solamente el día miércoles y jueves que hubo, y lo que estaba en las cavas de los frigoríficos, a Dios gracias, lo que estaba en los frigoríficos tiene muy buena posibilidad de frío, porque prácticamente los frigoríficos industrializados del país tienen la posibilidad de enfriamiento y aparentemente estaban provistos del diésel. Sin embargo, siempre persistió y algunos eslabones de la cadena decidieron más bien regalarla. Por supuesto, la pérdida es cuantiosa porque no hay el valor de reposición, pero ante la inminente pérdida decidieron más bien regalar o dar a muy bajo costo lo que era la carne para salir rápidamente, porque no se sabía cuál era, básicamente no se sabía cuántos días iban a ser sin energía eléctrica, ¿no? Todo esto, yo te debo decir que se envió a todos los productores agropecuarios o las asociaciones que están adscritas a Fedenaga a que hicieran todas las diligencias que hicieran ante los cuerpos de seguridad y ante los cuerpos eminentemente de gobierno que estaban en cada uno de los municipios y de las instituciones. Y debo decir que muy poco responsablemente actores que tenían que tomar decisiones, sobre todo para el diésel o para haber buscado combustible para por lo menos tratar de mover algo de la producción nacional, fueron responsables y dieron respuesta. La mayor parte no atendió al sector agropecuario, dejando perder estos alimentos que hoy por hoy hacen mella, pues básicamente en la mesa de los venezolanos, y que la gente clama. Y yo creo que esto es prácticamente uno de los duros golpes, sabiendo de que la poca proteína que existe en el país la tiene el sector ganadero y no fue atendido. De alguna forma hicimos hasta donde pudimos, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Todavía estamos haciendo en los sectores rurales nuestro mayor esfuerzo porque no se siga perdiendo estos alimentos, pero necesitamos, por supuesto, de los que toman las decisiones que respondan ante la necesidad que tiene el productor agropecuario para poder el combustible, para poder atender la urgencia que se necesita para sacar por lo menos hacia los centros poblados los alimentos. Don Armando, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 14 de marzo. ¿Algún mensaje adicional a sus compañeros productores pecuarios de toda la República? Que no es momento de fallecer, que Venezuela nos necesita, es una emergencia y nosotros no podemos en ningún momento dejar las vacas bajo ninguna circunstancia, que como pudieron nuestros abuelos, también podremos nosotros subsistir y solucionar por lo menos algunos temas de alimentación del ciudadano venezolano. Muchísimas gracias. Era don Armando Chacín, presidente de Fedenaga, diciéndonos, bueno, que en efecto se perdieron millones de litros de leche, se perdieron toneladas de carne en este país donde hay gente muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre, en este país donde hay gente comiendo de la basura, esperando que pase el camión de la basura o que llegue el camión de la basura a la puerta de un restaurante o de un expendio de alimentos para entonces intentar saciar su hambre con eso, con lo que voten en otros espacios. Bueno, en este país que está en esas condiciones se perdieron toneladas de carne, millones de litros de leche, y nos dice Armando Chacín que este mismo Estado, ¿no?, este mismo desgobierno que con su inercia, con su permisividad se hizo de la vista gorda ante la acción de los saqueadores que destruyeron más de 500 comercios en Maracaibo, bueno, ese mismo gobierno, ese mismo Estado no hizo lo necesario para brindarle apoyo a los productores para evitar que se perdiera la leche, para evitar que se perdiera la carne. Para que se entienda, pues, los niveles de agresión. Esa es la guerra económica, la del gobierno contra los venezolanos, contra los ciudadanos, contra los productores y contra los consumidores. Usted que me está escuchando y que sabe
lo difícil que es llevar un trozo de carne a la mesa de su casa, al plato de sus hijos. Escuche esto y entienda la gravedad de todo lo que estamos planteando. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer tuvimos en este espacio, en este programa, una entrevista que a mí me estremeció. Estábamos conversando con el psicólogo Abel Saraiva. Él es coordinador del Servicio de Apoyo Psicológico de SECODAP, de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, y nos hablaba acerca de lo complejo, lo complicado, lo demandante que es en estos momentos la atención a nuestros niños en el marco de la contingencia. Nos decía el psicólogo Abel Saraiva que nuestros niños sin escuela, por cierto, hoy el gobierno dijo, el desgobierno de Mauro Moros anunció que había terminado el asueto laboral, pero continúa el asueto escolar. Siguen nuestros niños siendo agredidos al quitarles días a el año escolar. Nos decía, bueno, los niños no tienen escuela, están en la casa, pero es en la casa, no pueden estar en la calle, no pueden estar jugando, no pueden estar paseando porque hay una situación de conmoción, de consternación, de tensión social. Entonces están en las casas, en casas que no tienen agua, en casas que no tienen energía eléctrica, y todo esto genera una situación de extrema tensión. Nos decía, en casas donde los padres también están extremadamente nerviosos y tensos porque no hay comida, no pueden conseguirla, o la que tienen se está pudriendo. De todo eso nos hablaba ayer Abel Saraiva. Yo quiero proponerles hoy a ustedes, a la audiencia, a la Fuerza de la Unión, que hagamos una reflexión ahora sobre otro sector muy importante de la población, nuestros abuelos, los ciudadanos de la tercera edad. ¿Qué ocurre con los ciudadanos de la tercera edad en una situación como la que estamos viviendo? El drama de los abuelos, que ha sido siempre complicado, sobre todo en los últimos 20 años, cómo se ve afectado, cómo se ve agravado en el contexto de esta contingencia. Para que nos ilustre sobre eso, tenemos en línea a Luis Francisco Cabezas. Él es experto en el diseño, evaluación, ejecución de políticas públicas, y concretamente se ha abocado a este tema. Él es director de la Asociación Civil Convite y en efecto tiene información de primera mano que compartir con todos nosotros a propósito de este punto delicado que es la atención a los ciudadanos de la tercera edad. Luis Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se ha complicado el tema de la situación de nuestros abuelos en el marco de esta contingencia? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Buenos días a todos los que escuchan que en esta mañana siempre son fieles a sintonizarte. Sí, efectivamente las personas mayores están atravesando un drama que se ve agravado. Ya era un drama evidente que tenía algunas aristas que eran para nosotros desconocidas, puesto que producto del proceso de migración forzada que está viviendo Venezuela, en donde ACNUR habla que muy probablemente
para el cierre de este año se puede hablar de 4 millones de personas que han dejado el país. Es importante decir que esas 4 millones de personas no se llevan a sus mayores. La migración forzada, si bien algunos mayores migran, no es un asunto de personas mayores, pues supone incluso fuerza física. Estamos viendo cómo venezolanos migran pues caminando. Entonces, las personas mayores quedan aquí en terribles condiciones con una pensión que no cubre pues ni siquiera un 1% de la canasta básica alimentaria. A eso súmale la imposibilidad de acceder a los medicamentos de sus principales padecimientos, la hipertensión, la diabetes, muchos de ellos afectados notablemente por ese proceso de migración forzada que le ha hecho ver cómo sus nietos, sus hijos, todo su soporte emocional y familiar se les va y se les desprende. Y bueno, pues eso ha generado depresiones importantes en la población adulta mayor. Hemos visto con preocupación un repunte pues de los suicidios. Ayer casualmente el alcalde del municipio de Los Alias, Yossi, comentaba el fallecimiento de 3 personas mayores durante la emergencia y bueno, pues eso es preocupante porque estamos viendo incluso zonas que se están convirtiendo como en grandes, por así llamarlo, bolsones de donde habitan exclusivamente personas mayores muy solas. Por ejemplo, él comentaba de Los Alias. Él decía que se está convirtiendo en un municipio de adultos mayores. Ya Chacao venía haciéndolo, ahora es más aún. Urbanizaciones como la California, urbanizaciones como Prado del Este, veíamos cómo en la emergencia, pues muchas personas desde el exterior pedían, por favor, si alguien podía ir a averiguar en tal dirección, a ver cómo estaban sus padres. Eso da cuenta de la ausencia de políticas públicas para brindar protección a un segmento bien golpeado. Y sobre todo que lamentablemente en esto de la solidaridad siempre está como que no en la primera línea de prioridad. Pareciera que las personas mayores, pues su condición de mayor lo relega pues a la hora de recibir atención prioritaria. Sin embargo, pues yo celebro, Convite ha hecho un trabajo importante para tratar de incidir. Hicimos un trabajo sobre todo en lo que fue en la comisión técnica de lo que es la ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional para que se incorporaran las personas mayores dentro de las prioridades de la ayuda humanitaria. Efectivamente lo logramos, efectivamente fuimos escuchados, es bueno decirlo, pero la situación que ellos están atravesando es muy dramática. Nos escriben a diario para consultar sobre la existencia de medicina para los trastornos ansiolíticos, para la depresión. Eso es grave, eso es grave porque ya las condiciones de la situación del país son terribles, pero a eso hay que sumarle esta situación de emergencia, pues que lo somete a la oscuridad, a no poder tener ni siquiera el agua para bañarse. Las personas mayores son personas de hábitos, y cuando esos hábitos son trastocados, pues eso genera angustia, en ellos genera pues en estado de ánimo, pues incluso de rabia, de impotencia, y eso pues los expone. Nosotros de alguna otra forma eso hemos venido planteando en distintos foros donde hemos estado, en la audiencia que tuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde por primera vez se concede a Venezuela una audiencia para tratar el tema de personas mayores. Expusimos el drama de los abuelos abandonados, es decir, un fenómeno oculto de la migración forzada, es los que quedan atrás. Pareciera enfocarse la atención en los migrantes, pero no se mira a cómo quedan, en qué condiciones quedan los que quedan acá en Venezuela, o quedamos, pues nosotros estamos aquí en la lucha, sí. Pero las personas mayores, muchos de ellos pues atraviesan terribles situaciones. Estamos conversando con Luis Francisco Cabezas, él es directivo de la Asociación Civil Convite, una organización no gubernamental enfocada en la atención a nuestros ciudadanos de la tercera edad, nuestros adultos mayores. Luis Francisco, es ciertamente impactante eso que nos dices, el tema del incremento de los suicidios, el tema de cómo esta realidad de la migración ha impactado en forma desigual, por cierto, hay que decirlo, ¿no? Porque en los sectores de clase media, nuestros abuelos quedan solos, es lo que se llama el síndrome del nido vacío, ¿no? Pero en los sectores populares ocurre que las personas que están en edad productiva migran muchas veces caminando,
muchas veces, de manera muy compleja a través de la frontera terrestre, pero dejan los hijos acá. Entonces, los abuelos, personas de 70, 80 y hasta 90 años, se quedan con responsabilidades en la crianza de los nietos, responsabilidades que deberían ser atendidas por personas de 30, 40 o 50 años. ¿De qué manera ha impactado esto en la población a la que tienes acceso a través de los proyectos y los programas de Convite? ¿De qué manera sensibilizar a los tomadores de decisiones a propósito de esto? Porque lo que dice es cierto, el drama de la infancia es terrible, pero siempre los niños generan una mirada de solidaridad y de empatía. En cambio, en el caso de los adultos mayores, pareciera que esto es más difícil, más complejo. Sí, efectivamente, eso que comenta es un drama, toda vez que, según un estudio recién de una conversación que tenía hace un tiempo con Susana Rafali, de Cáritas, me comentaba que en las ollas comunitarias que están organizando las pizzerías en las distintas partes del país, ellos comenzaban a ver con preocupación cómo las personas mayores cada vez eran más habituales visitantes de estas ollas comunitarias, cuando estas originalmente se habían activado era fundamentalmente para atender a los niños. Y ella veía cómo cada vez personas mayores se acercaban a estas ollas. Y algo interesante, que a estas ollas, a estas iniciativas de apoyo alimentario, no precisamente van personas mayores en situación de indigencia. Es decir, que es un fenómeno que no solo está afectando a las personas que puedan estar en situación de indigencia, sino que es un fenómeno que transversaliza a todas las personas mayores. Es decir, eso es grave. Lo otro grave es lo que comentaba, es decir, poner al cuidado de los niños, a personas mayores, es poner a dos personas que necesitan atención a atenderse. Es decir, la atención de la política pública debe estar centrada en los niños, en las personas adultas mayores, pero sin embargo vemos como ellos lo que hacen es cuidarse entre ellos, dos vulnerables cuidándose. ¿Sí? Eso los expone en especial situación de precariedad. Ayer estuve visitando el ancianato Madre Teresa de Calcuta en Mamera y el Divino Niño en La Rinconada, y bueno, pues, en uno de ellos que los visitaban, el de Mamera, me comentaban que tienen comida solo para 14 comidas, es decir, aproximadamente 4 días, a pesar de la ayuda que reciben. Me decía su director Rodríguez Vega que, bueno, me mostró la despensa, pude ver la despensa y pues, lo que veíamos en los freezer, que me dice, mira, me quedan exactamente 10 pollos para 78 personas, tengo estos bultos de pasta, es decir, exactamente 14 comidas. Eso es dramático, sobre todo porque buena parte de la población que está en estos lugares, en estos ancianatos, las casas hogares, dependen exclusivamente de la atención que allí reciben. En el Doña Rosa de Santa Mónica también estuve ayer y bueno, pues decían que necesitaba urgencia, cisternas renales. Esta población es una población bastante carenciada, una población que lamentablemente en los ancianatos muchas personas pues irresponsablemente prácticamente abandonan a las personas mayores en esos lugares. Ayer una persona desesperada me decía que necesitaba comunicarse con sus familiares, que no sabían cómo lo iban a visitar. Eso es el drama que estamos viviendo, y con la emergencia más reciente de la crisis de agua y electricidad, nos afecta de manera diferenciada a cada segmento poblacional. Y las personas mayores, pues, en esa desigualdad en la cual, pues, por su discriminación por la edad, por su discriminación probablemente por algún padecimiento físico, se ven peormente afectadas. Esto precisa de una respuesta inmediata, precisa pues, que podamos hacer llegar ayuda humanitaria a estos centros de atención de personas mayores, precisa que visibilicemos su drama. Y no solo un drama, fíjate, miren los que están acá. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento. La semana pasada entregamos a la presidenta de la Asamblea Nacional un documento de los pensionados en el extranjero. Esas son personas que tienen 38 meses sin cobrar su pensión. El gobierno incumpliendo el convenio de seguridad social para cancelar la pensión a estas personas que están fuera, en lo que es fundamentalmente Chile, Ecuador, Uruguay, España, Italia y Portugal. Tienen 38 meses, muchos de ellos han muerto y perdieron por muchos años de vida en terribles condiciones por no recibir su pensión. Entonces, como vemos, no solo en el asunto de los que estamos acá, es de los que están afuera,
y hay gran preocupación, hay estado de angustia, vemos a las personas mayores cada vez, pues, vemos cómo nos llaman pidiendo sertralina, pidiendo antiansiolíticos, pidiendo alprazolam, pidiendo no pueden ni siquiera conciliar el sueño frente a la situación que estamos viviendo. Y bueno, esa es la realidad, una realidad dramática. Mi recomendación es, pues, a tratar de promover la solidaridad de ese sector, a la implementación de políticas públicas y sobre todo a tratar de estas organizaciones que trabajan en el tema de apoyo emocional, pues, apoyar a las personas mayores, los vecinos, estar pendientes de las personas mayores, las propias personas mayores, pues el autocuido es algo importante, debemos tener claro que es aquello que nos daña, pero que es lo que nos sana, y centrarnos en lo que nos sana y no enfocarnos en situaciones, en recuerdos que nos hacen daño, porque bueno, la verdad es difícil la situación de la población. Luis Francisco, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 14 de marzo. Era Luis Francisco Cabezas, de la Asociación Civil Convite, destacando ante nuestra atención, visibilizando el drama que vive nuestra población de los adultos mayores. Nos habla del tema de la ansiedad, del tema de la soledad, del tema de la indefensión, nos habla de la dificultad en el acceso a los alimentos, a las medicinas, nos habla del abandono, nos habla de eso. Nos refiere Luis Francisco Cabezas la muy dura situación de los abuelos abandonados acá, literalmente, no por deseo de sus familiares, sino por imperativo de esta dramática situación, de esta emergencia humanitaria compleja que ha expulsado a más de 4 millones de venezolanos al exterior, dejando atrás en la mayoría de los casos a los padres y a los abuelos. Nos habla de este tema tan rudo, caramba, tan rudo, como es el de personas vulnerables cuidando de personas vulnerables, es decir, abuelos terminando de criar a los nietos y hasta los bisnietos. Y el llamado que nos hace Luis Francisco, por supuesto, es de atención a los tomadores de decisiones, por supuesto, esto es un tema de políticas públicas, esto es un tema de responsabilidad de quienes tienen en sus manos los recursos, las instancias, las competencias, la autoridad para abordar esto desde la perspectiva del Estado, pero también hay un tema de responsabilidad personal, familiar y comunitaria en el cuidado, en la atención, en la solidaridad con nuestros hermanos de la tercera edad, con nuestros padres, nuestros abuelos en la tercera edad. Muchísimas gracias a Luis Francisco, repito, por darle visibilidad a este tema tan complejo y tan duro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos quedan apenas 2 minutos de programa que quiero utilizarlos destacando ante la atención de ustedes 2 elementos que nos dijeron Lenín Danieli y Carlos Zuniaga. Uno desde Maracaibo, otro desde Guayana. En Maracaibo, el comercio funciona con diversas monedas. El bolívar es una más. Se utilizan dólares, pero también de manera intensa se utiliza el peso colombiano. Corre por las calles el peso colombiano. Se transan operaciones de compra y venta de bienes, hasta de alimentos, en pesos colombianos. Eso ocurre en Maracaibo. En Guayana, los comerciantes aceptan hasta lo que ellos llaman allá grama de oro. No gramos, sino grama. Así lo llaman en Bolívar y en las zonas mineras. Oro. Es literalmente, cuando uno dice, bueno, los alimentos están a precio de oro, bueno, eso en Guayana es literal. ¿Qué quiero destacar ante la atención de ustedes? La manera como estos vándalos destruyeron, acabaron con el bolívar. En nuestro caso, en Venezuela, el signo monetario tiene el nombre del Libertador, tiene el nombre de Simón Bolívar. Y esa moneda, que alguna vez fue una de las monedas más duras del planeta, junto con la libra esterlina, el dólar norteamericano y el marco alemán, hoy no es aceptada ni siquiera en los comercios venezolanos. Entiéndase. O sea, esto no es una anécdota. Esto es una expresión más del proceso. El proceso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Chávez decía el proceso? Bueno, sí, el proceso de destrucción nacional que ha llegado a este estado terrible en que nos encontramos en la actualidad. Como decía Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, cuando le pedí un mensaje para sus colegas productores, él decía, adelante, a trabajar, adelante. No nos van a poder destruir el ánimo ni el amor por Venezuela. Adelante, a seguir peleando y a seguir luchando por este país. Bueno, de eso se trata. Ese es el llamado con que terminamos nuestro programa de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.